Dios es bueno, amén. Qué bueno verlos aquí a este grupo de discipulado, que lo que entendimos fue tener con ustedes este primer servicio, no todavía abierto al público, pero gracias a Dios porque nos visita alguien en nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su vida, varón. Y le damos gracias a Dios porque, yo le doy muchas gracias a Dios porque usted nos ha permitido entrar a través de estas transmisiones con ustedes. Yo quiero decirle una cosa, si estamos haciendo esto es porque Dios nos lo ha mostrado de la forma, de la manera en la que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Tenemos que respetar todas las indicaciones, tenemos que hacer todo lo que nos dicen. Nosotros quisiéramos que ya todos estuvieran aquí, sin embargo, pues nos duele que a veces no puedan venir niños, tener su reunión infantil, o gente que está embarazada, gente que nos dice que cuándo vamos a abrir, pero pronto estaremos viendo nuevamente muchas cosas muy agradables, ¿verdad que sí? Pero le damos gracias a Dios por este tiempo, así es que cierre tantito sus ojos y dígale: Padre, yo sé que tienes una buena palabra para mí el día de hoy. Yo sé que tú estarás hablando a mi corazón, estarás haciéndome ver todas las cosas, Señor, que tú quieres que yo vea hoy, Padre. Señor, toda preocupación en mi vida, todo afán, hoy te lo entrego. Yo quiero que tú, Señor, gobiernes mi vida, gobiernes mi corazón, me enseñes, Padre, lo que tú tienes para mí hoy. Te doy gracias por todo lo que nos has dado, por la salud, por aquellos que han sido sanados aun cuando estuvieron enfermos y que no tuvieron ningún síntoma. Señor, sabemos que tu mano poderosa estuvo allí con nosotros y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Quiero platicarle algo que Dios ponía en mi corazón en este tiempo. Y una de las cosas es que en muchas ocasiones nosotros no tenemos un corazón listo para percibir las cosas espirituales. Muchas veces nosotros estamos viviendo las cosas solamente en lo natural. Y yo veo cómo en muchas ocasiones, imagínense cómo nos sentimos nosotros cuando en el mundo está sucediendo una pandemia, cosas por el estilo, y nosotros, dice la Escritura, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vivir eso? Porque si dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, bueno, pero estamos en él. Y entonces, ¿cómo ver lo espiritual y aún así ver lo natural? Muchas veces nosotros no percibimos el ambiente espiritual. Dios quiere que percibamos el ambiente espiritual. Una persona que empieza en su momento a ver las cosas de manera espiritual, quiere decir que ya no está dominado por lo terrenal. Hay cosas que Dios nos llama más allá. Yo recuerdo, en base a esta escritura que le voy a leer, dice en Jeremías capítulo 1, en el versículo 10, dice la palabra, mira, Dios le dice a Jeremías, imagínese que usted es Jeremías, y Dios le dice a Jeremías, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, dice, para arrancar y destruir, dice, para arruinar y derribar, pero también dice, para edificar y para plantar. Como que cuando yo leo esta escritura, imagínense que Dios me pone en mi corazón a hacer algo que en primer lugar, me siento incapaz de hacerlo. Imagínense que recordaba yo si usted quiere ponerlo como fábula o no sé, que me platicaban que un hombre estaba viendo un hormiguero. Y cerca del hormiguero había veneno que habían puesto, no estaba en el hormiguero. Pero él veía que muchas hormigas se iban para allá y cuando llegaban ahí empezaban a morir. Y entonces él veía que la mayoría de las hormigas se iban para ese lugar donde estaba el veneno y ellas morían.
Entonces, este hombre, cuando estaba viendo el hormiguero y que veía que muchas hormigas iban para allá, él les gritaba y él les decía: no se vayan para allá porque se van a morir. Imagínese una persona hablándole a la hormiga, ¿verdad? O sea, no te vayas para allá, te vas a morir. Pues obviamente que la hormiga no lo iba a entender, ¿verdad? Obviamente que la hormiga no lo iba a escuchar, ni siquiera sabía que le estaba hablando a él. Entonces, ¿qué hacía la hormiga? Iba y se moría. Esta ocasión que me explican eso, este joven, porque yo lo recibí en una ocasión cuando era un joven, el que compartía, él decía, la única forma de salvar a esas hormigas era hacerse él una hormiga. Y una vez que se hiciera hormiga y habitara entre las hormigas, pues ahora sí podía decirles a las hormigas que ya no se fueran ahí. Sin embargo, había otro problema. ¿Usted cree que le iban a hacer caso? A lo mejor un 5% le iba a hacer caso. Algunas sí le hacían caso, otras no le hacían caso. Sin embargo, él sabía, porque él ya había visto desde arriba lo que podía pasar. Él ya estaba enterado de esa situación y él les decía: no, no pases por allí. Yo sé que ahí, si pasas por ahí, te vas a morir. Y ver las cosas nosotros espiritualmente es saber que Dios ya ve algo desde allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es ver que desde allá arriba ya está sucediendo algo. Y entonces él sabía que a través de sus profetas mucha gente no le hacía caso, pero envía a su Hijo Jesucristo, y cuando él envía a su Hijo Jesucristo, los que creen, los que creemos, los que hemos creído, entonces llega un momento donde ahora tú y yo vemos las cosas espirituales. Obviamente vemos las cosas materiales porque estamos en la tierra, porque estamos viviendo en este mundo. Pero las cosas que tú y yo vemos en este mundo no sobrepasa lo que es espiritual. Las cosas que Dios quiere que veamos, las cosas que Dios quiere que percibamos, son las espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente lo material dice: yo ya le gané al enemigo. Es más, yo ya pagué por tus enfermedades. Amén. Yo ya pagué por tu pobreza. Y cualquiera pudiera pensar: Señor, pero es que mira las situaciones que tengo. Dice Dios: sí, yo sé eso, pero yo ya lo gané. Yo ya estoy delante de ti con esa victoria. Y entonces lo único que Dios me pide a mí es creer. ¿Qué hemos creído? Que la sangre de Cristo me ha limpiado mis pecados, ¿verdad que sí? Que la sangre de Cristo ha borrado todos mis pecados y que ahora yo soy libre y puedo estar delante de Dios con esa confianza. Pero también Dios quiere que yo vea lo que Él está viendo. Dice la escritura que a Jeremías le dice: te he puesto para derribar, te he puesto para arrancar, te he puesto para destruir. ¿Qué? Lo que el enemigo sembró, lo que el diablo construyó, lo que él quiso edificar. Pero lo que el diablo edificó. Pero dice: yo te he puesto a ti, Jeremías, para que todo eso lo destruyas. Y te he puesto para que ahora edifiques no las cosas de este mundo, edifiques las cosas del reino de los cielos. ¿Hecho? Te he puesto para que siembres las cosas del reino de los cielos. Te he puesto para que edifiques las cosas del reino de los cielos. Entonces, quiero decirle con esto que hay algo en lo que Dios a ti y a mí nos ha hecho especiales. Amén. O sea, esta palabra no es para alguien que no conoce al Señor, es para alguien que conoce al Señor. Y déjame decirte esta palabra que la recibí de parte del Señor, y dice: cuando el cambio, fíjate bien, cuando el cambio se convierte en la nueva normalidad, es posible que debas adaptarte en tu rutina o en la forma
en que se hacen las cosas externamente. Vuelvo a decir, cuando el cambio se convierte en la nueva normalidad, es posible que debas adaptarte en tu rutina o en la forma en que las cosas se hacen externamente. Pero espiritualmente, dice el Señor, tú puedes contar conmigo. Yo soy tu base sólida, inmutable e inamovible. Tu fe es absoluta y resueltamente, y te mantendrás firme frente a la adversidad. Tu fe es absoluta y resuelta, y te mantendrás firme frente a la adversidad. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo puedo entender que en 1915, en 1945, las guerras mundiales trajeron devastación, trajeron temor, trajeron muchas cosas que a lo mejor mucha gente vivió en tantas tristezas, enfermedades, pestes, porque había cuerpos muertos en los ríos. Imagínense todo lo que no se desató, enfermedades y tantas cosas que aún en lo moral la gente estaba destruida. A lo mejor estaba viva, pero estaba destruida en su corazón, con temor. Familiares, amigos, padres, mamá, huérfanos que quedaron en medio de la guerra sin nadie. ¿Cómo crecieron ellos? Pero dice la Escritura, todo eso sucedió en el mundo, pero Jesucristo siempre ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahorita tú y yo podemos entender, antes de esta pandemia, ¿estaba Jesucristo? Sí, sí estaba. Durante la pandemia está Jesucristo, sí. Y después de la pandemia va a estar Jesucristo, sí. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se mueve, Él no cambia. Él es el mejor para nosotros en nuestro tiempo. ¿Cómo podemos entender esto? Entendiendo esta analogía de que una persona se tenía que hacer una hormiga para poderles decir a los demás. Jesucristo, siendo Dios, Él viene y Él tiene que hacernos ver las cosas espirituales. ¿Estamos aquí? Ahora, yo me pongo a pensar la gente en que le hizo caso y la gente que no le hizo caso. La gente que recibió siempre un milagro y que todos ellos no fueron los que les gritaban crucifícale, crucifícale. No le decían a Pilato, crucifícale. No, porque ellos habían sido sanados. Imagínate estar yo diciendo a alguien que lo crucificara cuando Él fue el que me sanó. ¿Quiénes eran los que estaban gritándole crucifícale? Pues los que no lo querían. Y entonces yo me pongo a ver y digo yo, imagínate las cosas en las que no se enfrentó Jesucristo. Aquí quiero decirte algo. Usted ahorita me ve a lo mejor con una corbata y creo que usted me ha visto a lo mejor un poquito más casual. Pero yo he entendido algo, y esto me lo dijo alguien aquí en la iglesia en una ocasión. Dice que cuando él iba allá a su trabajo, a las oficinas donde él entraba, lo trataban, depende de cómo lo veían. Si él no iba así bien vestido, ni caso le hacían, ¿verdad? Pero el día en que ya fue bien vestido, hasta de licenciado lo trataban, ¿verdad? Y así se llama esta administración. Como te ven, te tratan. Imagínate Jesucristo, ¿qué tuvo que hacer en cierto momento
para poder hablar con gente y que muchas veces esa gente no la entendía. Dice la Escritura, para que usted sepa el contexto por lo cual Dios me pone esta palabra, en 1 Corintios 13:11, dice la Escritura: cuando yo era niño, fíjese bien, este es un hombre adulto hablando, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, dice, pensaba como niño, juzgaba como niño, dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere decir? Que de pequeños hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños, pero dice, cuando ya fui hombre, cuando llegué a una etapa adulta, ya no fue lo mismo, ya no pensaba como niño, ya no hablaba como niño, ya no juzgaba como niño. Y en este aspecto yo puedo entender que si Jesús se dedicó en esos 3 años a hablar del reino de los cielos, lo tenía que hacer con palabras que tenían que llegar al corazón de gente que no era madura, que no veía las cosas espirituales como él las veía. Incluso dice la Escritura que en Mateo capítulo 13, en el versículo 10, no sé si lo tienes allí, Mateo 13:10, ¿están poniendo los versículos? A lo mejor en la pantalla lo están poniendo. Mateo 13:10, dice la palabra que hay una parábola en la que Jesús dice sobre básicamente sobre la siembra, la parábola del sembrador. Y cuando él hablaba por parábolas, los discípulos le preguntaban: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Quién le preguntaba a ellos? ¿A Jesús? Los discípulos. ¿Estás aquí? O sea, ¿quién le preguntaba a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos le preguntaban a Jesús: Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dice: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Perdón, estoy en Marcos. Perdón. Mateo capítulo 13, verso 10. Dice la Escritura: él respondiendo les dijo a los discípulos cuando le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego dice y añade: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo veía esta escritura y decía: ¿qué tiene la relación de que el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado? Uno piensa y ve a lo mejor en algo tangible, en algo material, y uno pensaría que si yo tengo en lo material, pues Dios me va a dar más, y si no tengo en lo material, pues aún lo que tengo me será quitado. O pensaría yo que en la enfermedad, o pensaría que en otras cosas. Pero fíjate lo que está diciendo la Escritura. Dice la palabra: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. En otras palabras, Dios nos está diciendo: a ti te es dado, a ti y a mí que somos discípulos, nos es dado el conocer cómo piensa Dios. Amén. Ahora te lo voy a leer en esta traducción. Dice: los discípulos se acercaron y preguntaron: ¿por qué les platicas como una historia? Él le respondió, fíjate bien lo que dice esta traducción: se te ha dado una visión del reino de Dios. Tú sabes cómo funciona. No todo el mundo tiene ese don, esta visión. No se les ha dado. Siempre que alguien tiene un corazón listo para esto,
Él, las percepciones y la comprensión fluyen libremente. Pero si no hay disponibilidad, pronto desaparecerá cualquier rastro de receptividad. A veces me pongo a pensar y digo, esta traducción me explica un poquito más las cosas. Pero la verdad que cuando nosotros leemos de esta manera, muy pocas veces usamos las palabras como las que aquí se usan. Yo no me imagino a mis hijos o a ti en algún WhatsApp, es que tuve muy poca receptividad. Es que la verdad, mi comprensión, muchas veces ya no usamos esas palabras. Les preguntaba a los varones en días pasados, ¿qué es vehemente? Y muchas veces son palabras que ya no usamos. Yo te puedo decir, es que yo estuve hablando con vehemencia. Y tú dirás, ¿y qué es eso, verdad? ¿Y eso de dónde viene, verdad? ¿Qué significa? Hay gente que ya no lo entiende. Usamos siempre los sinónimos. Incluso el por qué en el WhatsApp ya no le ponen por qué, le ponen una X y una Q, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y tú, uno de grande lo ve y dice, ¿qué es esto, verdad? O le ponen una P y una Q para abreviar muchas palabras. Y yo no pudiera ver a un joven aquí hablando, diciendo, es que hablé con vehemencia. No, es que yo les estuve hablando fuerte. Es lo mismo. Él estuvo hablando con autoridad. Es lo mismo. Él estaba hablando fuerte con autoridad. Hablaba con vehemencia. Y en muchas ocasiones nosotros podemos entender que yo a mi hijo ya no le hablo de la misma manera. Le tengo que hablar de diferente manera. Jesucristo hacía exactamente lo mismo. Jesucristo, como los veía, les hablaba. Y la verdad, yo me puedo quitar la corbata, a lo mejor me puedo vestir sport y lo haría muy feliz si ante con quien estuviera hablando serían jóvenes, porque a lo mejor ellos se sentirían más a gusto, no lo sé. Pero a veces hay cosas que, es más, yo te puedo decir que una vez prediqué en un lugar donde no hablaban español, hace como, mejor no digo la edad, ¿verdad? Pero hace mucho. Yo prediqué en un lugar donde tenía un traductor y él traducía en náhuatl. La verdad, yo no sabía si el traductor estaba traduciendo lo que yo estaba diciéndoles, porque de repente se reían y yo decía, yo no dije nada de risa, ¿verdad? Pero aprendí un canto que dice, Naniascaya, Naniascaya, Amonikowa, Naniascaya. Imagínate qué decía, ¿verdad? Pero lo cantaban también en español, y en español decía, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Pero era en náhuatl. Entonces, imagínate la manera en la que yo me tenía que dirigir a ellos. Mi esposa y yo fuimos a Ecuador. Y es un lugar donde hay mucha gente que tiene otras culturas, otra manera de ser, otra. Y entonces yo tenía que ejemplificar muchas cosas, porque difícilmente ellos entendían el español. Qué desesperación a veces es, ¿verdad? De que tú quieres decirle a alguien algo y no te entiende. Y tú quieres decir que Cristo viene, que Cristo le ama y que ya no puede estar enfermo y no me entiende. ¿Por qué? Porque yo veo algo espiritual, pero esa persona muy probablemente no esté viendo lo espiritual. Él está viendo solamente lo natural.
Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, del versículo 12 al 14. O eres niño o has alcanzado la madurez. O tomas leche o tomas alimento sólido. ¿Cómo te trata una persona cuando ya tomas un alimento sólido? ¿Cómo te trata una persona cuando todavía tomas leche? Hay una diferencia muy grande. Dice la palabra en Proverbios capítulo 9, en el versículo 6. Dice, deja atrás tu confusión empobrecida y vive, dice. Camina por la calle hacia una vida con significado. Qué padre traducción, ¿verdad? Esta es otra traducción. Dice, deja las simplezas y vivid. Andad por el camino, ¿de qué? De la inteligencia. Esta traducción me dice, deja tu confusión empobrecida y vive. Me está diciendo que entonces, ya me lo quitaron, que lo que este versículo, si me lo pones otra vez, que este versículo dice la escritura, deja atrás todo aquello, ya no me lo pusieron, dice, deja atrás las simplezas. Aquí dice, la simpleza es una confusión empobrecida. Dice, vive. Camina por la calle con una vida con significado. ¿Qué es el pensamiento que yo tengo cuando salgo en la mañana a trabajar a mi negocio? Es que Jesús va conmigo, es que el Espíritu Santo va conmigo, es que hoy Dios va a estar conmigo en todo lo que yo haga. Amén. Es porque yo veo las cosas que a lo mejor suceden en lo material, pero mi percepción es espiritual. Esto solamente dice la Escritura que Jesucristo lo puede hacer. Platicaba con una persona el día de ayer, un matrimonio que estábamos ya tarde ministrándoles, y en base a la historia, dice la historia, no la Escritura, porque la Escritura solamente habla de que Jesucristo fue herido, fue latigado, y en esos látigos que se usaban, que incluso había castigos entre los judíos en el Antiguo Testamento, no en la actualidad, donde tenían permitido solamente darle no más de 40 latigazos, imagínate. Ellos le daban 39 por si se habían equivocado en la suma, ¿verdad? En uno de ellos, no se fueran a pasar. Pero dice la Escritura que Jesucristo fue herido, no por los judíos, fue herido por los soldados romanos. Y al final, en la historia, los historiadores platican y dicen, realmente un soldado romano no tenía esa ley de dar latigazos y tener un límite. Además, este es un historiador que escribe y lo menciona el libro Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Y ahí ese historiador dice, realmente los soldados era alguien que no respetaba a esa persona. Si estaba enjuiciado, dice, ellos le quitaron la ropa, le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto púrpura y se burlaban de Jesucristo diciendo, salve Rey de los judíos. Y les tiraban la barba y le escupían en la cara. Pero no solamente eso, dice que le quitaran toda su ropa y ellos usaban un látigo que le llamaban gato. Ese gato no tiene un solo, no es una sola la que viere, creo que son de 4 a 6 latigazos que hacen. Uno solo lo agarra, pero son 6 los que pegan y que golpean en la espalda.
Y no nada más golpean, sino les ponen en la punta un hueso afilado, donde cada y que golpeaba en la espalda de Jesús, le abría. Imagínate lo que Jesús vivió, el dolor que Él experimentó. Y Él cayó. No le contaron 40. Yo creo que ahí mismo el historiador dice, han de haber abusado. Finalmente dice que lo tuvieron que llevar, porque a lo mejor él ya no se pudo levantar de tanto dolor en ese momento. Dice que los mismos soldados veían que él no podía y hablaron a uno que venía del campo, Simón de Cirene, le dijo, ayúdale con la cruz. Y imagínate Jesús con todo el dolor que él tenía, que él había experimentado ya. Y luego todavía en la cruz con los clavos. Realmente, ¿quién le dijo crucifícale? ¿Aquellos que salieron de una enfermedad así? No. Y cuando yo empiezo a platicar esto con este matrimonio, algo que yo pude experimentar en este sentir es lo grande que Jesús es con nosotros. Porque dice la Escritura que Jesús muere un viernes como a las 3 de la tarde. Dice que desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, ese día se oscurecieron los cielos. Y como a las 3 de la tarde, Él expiró y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces el mismo centurión que ve que que le entierran una lanza en el costado, dice que su corazón ya había explotado, él ya estaba muerto. La lanza no lo mató, él ya estaba muerto. Y los historiadores dicen realmente él muere por dolor. Y a pesar de que le daban hiel, que era como un hisopo que tenía mirra y vinagre, como para calmar su dolor, él no quiso calmar su dolor, él quiso llevar el dolor. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué estaba viendo Jesús allí? ¿Qué es lo que Jesús veía que yo no veo? ¿Por qué me estaba tratando Jesús de esa manera? ¿Por qué yo no podía entender lo que Jesús estaba haciendo o no pudiera entender lo que Jesús estaba haciendo? Porque para mí había cosas que era un velo, a lo mejor que Jesús mismo decía, tú no lo comprendes. Es como tener que hablarte de otra manera, porque si te hablo de la manera en la que te estoy diciendo no lo vas a comprender. Muchos lo hacemos con nuestros hijos. Si yo me tengo que quitar y me tengo que poner guaraches para hablarle a un grupo de gente que está allá arriba, para que me vean de una manera igual que ellos, pues de esa manera lo puedo hacer. Pero entonces, ¿por qué Jesús no quería ni calmar su dolor? Y entonces Jesús dice algo a través de todo lo que él está viviendo. Dice, es que yo sufrí para que tú no sufras. Es que a mí me dolió para que a ti no te duela. Es que yo morí para que tú tengas vida eterna. ¿Me estoy explicando? Eso en ese momento no lo comprendíamos. La humanidad no lo comprendió. ¿Hasta cuándo lo comprendió? Hasta que vino el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta que vino quién? El Espíritu Santo. Y cuando Él resucita, porque Jesucristo no está en la cruz, Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén. Él resucitó. Y resucitó como dice la Escritura en Lucas 24. Resucitó en cuerpo y en hueso. Y aunque muchos se le quedaban viendo así como diciendo, si eres tú o es un espíritu, Jesús les decía,
tengo hambre, déjenme de comer. ¿Sabes qué comió? Comió pescado y pan. Y se quedaron todos así como diciendo, oh, es de carne y hueso. Sí, era de carne y hueso. Dice la escritura que ese mismo día, cuando Él resucita, había 2 de los discípulos, no de los 11 que quedaron, porque Judas Iscariotes se ahorcó, pero 2 de los que siempre andaban con Jesús iban camino a Emaús. Y dice la escritura que en ese camino se les acercó Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús el que estaba allí. Y entonces Él hizo como que Él no sabía, y Él les empieza a preguntar de qué están hablando, y ellos le empiezan a decir, ¿eres el único que no sabe lo que está pasando? Y le empieza a Jesús, no, ¿qué está pasando? No, que este y que el otro, y que un Jesús que nosotros esperábamos que hiciera esto, pero no lo hizo. Y entonces llegan a un lugar donde ya empezaba a oscurecer, y Jesús hizo como que iba para el otro lado. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya es tarde. Y de repente Él se queda con ellos, allí ya queda con ellos. Y en Lucas 24, versículo 45, fíjate lo hermoso de esta escritura. Lucas 24, verso 45. Si lo tienes por ahí, Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice la escritura. Ok. Entonces, dice desde el versículo 44, y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero el versículo 45 dice la escritura, entonces, léelo conmigo, ¿qué dice? Les abrió, ¿qué? ¿Qué les abrió? El entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Dice que en ese momento ellos se dieron cuenta de quién era el que estaba hablando. Sus ojos fueron abiertos y ellos mismos decían, ¿no te fijaste que cuando hablaba Jesús nuestro corazón ardía? Qué bendición es comprender las cosas espirituales. Qué bendición es entender que hay cosas que en lo natural pueden pasar, que a lo mejor muchas de ellas me van a desilusionar por algún momento. Hay cosas materiales que muchas veces nosotros, tú y yo, pudiéramos estar cuidando. Y ¿a quién no le molesta que de repente de esas cosas materiales que son tuyas, de repente algo no funciona, se cayó, ya no funcionó, todavía lo estás pagando? Yo cuido mucho mi iPad. Y llegó un día donde llegué a la casa después del domingo, se me cayó y pegó exactamente en la esquina y se estrelló toda. Y digo, híjole, tanto que la cuidaba. Pero dije, no, esto no va a quitar el gozo que Dios tiene en mi corazón. Yo acababa de salir de aquí de transmitir y había salido bien contento. Pero ¿cuántas veces algo pasa y nos molesta? Y nos enojamos y ya parece que y es como cuando dicen, ¿verdad? Que apenas si le soban a la lámpara de Aladino y le sale el genio, ¿verdad? Nos enojan tantas cosas en lo material, que es precisamente cuando tú y yo no estamos viendo lo espiritual. Si yo veo en tu vida que eres un hombre o una mujer que es hijo de Dios, a ti que estás viendo el video también, yo te voy a hablar no como a un niño, te voy a hablar como a un hijo de Dios. Amén. Porque como yo te veo,
hablo. A lo mejor un día, ya volviendo los niños que nos den oportunidad, a lo mejor un día yo voy a estar predicándoles allí. Yo compartía también la reunión de jóvenes. Y obviamente, como tú los ves, empiezas a hablar con ellos. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios quiere abrir nuestro entendimiento. El único que lo hace es Jesucristo. Hemos insistido mucho en estos tiempos a que debemos de estar leyendo la palabra. Si es necesario terminar la escuela de ministerio, vamos a terminarla. Si es necesario estar terminando la escuela de ministerio vía Zoom, vamos a terminarla. Vamos a completar lo que Dios quiere que yo vea para ver las cosas espiritualmente hablando. Dios quiere que tú y yo veamos el reino de los cielos. No dejemos, como decía esta escritura, no dejemos en mi vida que desaparezca cualquier rastro de receptividad. Tengamos nuestro corazón disponible a lo que Dios me quiere enseñar. Muchos de nosotros, si supiéramos realmente lo que la palabra de Dios dice, cuando me empieza a doler la cabeza, ahorita cuando me empieza a doler la cabeza, uno piensa, a lo mejor es COVID. Y cuando empiezo a tener gripe, a lo mejor es COVID. Y me duele la garganta, a lo mejor es COVID. Y empiezo a faltar, y a lo mejor es COVID. ¿Sabes qué pienso yo cada vez que me da un dolor o algo así? La sangre de Cristo está sobre mi vida. Y me empieza a doler la cabeza. No, la sangre de Cristo está sobre mi cabeza. Y me empiezo a enfermar. No, Él ya llevó todas mis enfermedades. Así lo dice Isaías 53. Es muy diferente, ¿verdad que sí? Y cuando yo me pongo en esa fe, Dios me habla como a un hijo de Dios. No me habla como a un niño, me habla como a alguien que puede entender la palabra de Dios. Se me quebró mi iPad. Ay, Señor, qué bueno que te estás fijando en mí. Yo creo que al rato tú tienes algo mejor para mí. Pero no lo pensamos. Dios quiere. Imagínate Jesús, ¿qué estaba pensando Él cuando estaba en la cruz? ¿Qué estaba pensando Él? Estaría pensando, híjole, ya ni porque los sané, ya ni porque los enseñé, mira nomás cómo me están tratando. No. Dice que Él puso el gozo delante de la cruz. Él sabía lo que Él había venido. Él ya había visto desde los cielos el resultado de lo que Él había entendido que tenía que venir a esta tierra a hacer. Imagínate, si tú y yo supiéramos así como Jesús, ahorita viéramos la vida de diferente manera a todos. ¿Verdad que sí? Si tú y yo hubiéramos subido al cielo y estuviéramos allá arriba viendo todas las cosas que ve Jesús, llegas aquí y a cualquiera le dirías, no hombre, eso no tiene nada que ver. Serías otro. Bueno, Dios quiere que hoy entendamos que somos otros. Amén. Si hoy traes el cubrebocas aquí, no es por temor, no es por falta de fe. Si no estamos todos los que quisiéramos, no es porque nosotros tengamos miedo, no es por falta de fe, no, es porque nosotros obedecemos nuestras autoridades que nos piden que lo hagamos. No por temor de nosotros, amén, sino porque ellos son los que guían y dirigen cualquier situación relacionada de salud.
nosotros tenemos que respetarla. No puedo ser desobediente. Como te ven, te tratan. Amén. Ponte de pie. Y si hay algo que Dios nos ha enseñado, es que Dios quiere que tú y yo, de hoy en adelante, tengamos la disponibilidad de ver el reino de los cielos. Que mi corazón busque ver el reino de los cielos. Que mi corazón entienda que lo que quiero hacer ahorita yo es ver como Jesús ve. A veces nos conflictúa una persona y lo traemos con problemas atravesado. Pero cuando yo lo veo desde la cruz, como Jesús lo ve, yo le diría: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Y entonces yo volteo a ver a esa persona con tanto amor como Jesús me voltea a ver a mí. Como me ve Jesús, me trató. Y ahora estaremos viendo el próximo domingo. Es una serie de 2 ministraciones. Y vamos a estar hablando de la tentación. ¿Ok? Son 2 domingos de que vamos a estar hablando de la tentación. La tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado. Entonces la tentación en sí no es pecado. Pero vamos a ver qué es la tentación. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y este canto me gustó mucho. Le dije a mi hija que lo pusiera al final. Lo cantamos ahorita al final, pero lo vamos a volver a cantar. Porque es algo que yo puedo entender, que tú y yo necesitamos el entendimiento de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos y vamos a escucharlo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno
digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, oh Cristo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Oh Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Hoy recibe el honor, el poder y la gloria. Levanta tus manos al cielo. Jesucristo, eres digno de la alabanza y declaramos que tu reino hoy aquí está. Aquí está, hoy recibe. Hoy recibe el honor, el poder y la gloria. Jesucristo, eres digno de la alabanza y declaramos que tu reino hoy aquí está. Aquí está. Te voy a pedir así con tus ojos cerrados. Si estás viendo esta transmisión o si estás aquí, tú nunca has hecho esta oración de haber recibido a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Hoy repite conmigo: Padre Celestial. Yo te voy a pedir que lo hagas de una manera en la que tus oídos escuchen tu voz. Dile: Padre Celestial, te doy gracias porque hoy me has hablado y de una manera en la que mi corazón ha entendido que debo de ver y debo de percibir el reino de los cielos, que debo de arrancar y destruir y derribar todo lo que el diablo construyó en mi vida, pero debo de edificar, plantar y llevar a cabo lo que tú quieres que yo haga. Dile: hoy Jesús, yo recibo tu palabra, hoy te recibo a ti como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo sé que tú moriste en la cruz para que yo tuviera vida, vida en abundancia y vida eterna. Dile: gracias Jesús por lo que tú has hecho en este día. Gracias por tu amor. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y yo declaro que de hoy en adelante tú guiarás mi vida. Tu Espíritu Santo me guiará. Porque hoy, Señor Jesús, yo te pido perdón por todo lo malo que yo haya hecho y que te haya ofendido. Dile: gracias por tratarme
de hoy en adelante como un hijo tuyo. Gracias, Padre. Hoy le damos gracias a Dios. Cierra así tus ojos. Dios me está mostrando cómo hay gente que Dios está sanando hoy, porque tú esperabas ese milagro hoy. Y Dios te está sanando en este momento donde tú estás viendo esta transmisión de cualquier enfermedad. Dios está quitando todo temor de tu vida, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Dios está trayendo, como decía Juan ahorita, un tiempo nuevo en tu trabajo, donde tú no estarás teniendo temor de lo que el hombre pueda hacer, sino al contrario, Él te estará bendiciendo. Aún en tu negocio, hoy Dios te dice: toma la fe que yo estoy poniendo en este momento. Tú te has preguntado cómo o por dónde, pero el Señor te dice: tú confía en mí y yo haré. Él te dice a ti: tú confía en mí y yo haré. Padre, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho, Señor. Hoy nos gozamos en tu presencia y, Padre, te regalamos a ti, Señor, esta ofrenda de aplausos, Padre, porque solo tú eres digno de recibirlo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.